padre que predica, borracho en la tienda del barrio. No me cuentes lo que hiciste, cuenta que soñaste. No les cuentes que me viste, que soy un desastre. Y Buenas tardes muchachos, esperamos que conecten unos dos más y empezamos esto. Entonces, aquí. Yo creo que ya podemos empezar. Entonces, buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cansados de esta rutina? Listo. Entonces vamos con el análisis de procesos de flujo. Procesos de flujo no estacionario. Sí. Entonces, ¿qué tenemos de aquí? En estos procesos, vamos a hablar de la parte teórica hoy y si alcanzamos hacemos dos ejercicios. Sí. En estos procesos no ocurren cambios. No, son en los que ocurren. Procesos en los que ocurren cambios dentro del volumen de control. ¿Sí? En un intervalo de tiempo. Sí, esta es como la definición. O sea, es todo lo contrario a la anterior. Y de aquí, ¿qué podemos sacar? Las ecuaciones. Una sería para la balance de masa, que sería la masa de entrada menos la masa de salida va a ser igual al delta de masa en el volumen de control, donde al contrario que el anterior, aquí ya no es cero, ¿sí? Es diferente de cero. Y la otra sería que para el balance de energía es igual, ¿sí? Entonces tenemos que para el balance de energía vamos a tener una energía de entrada menos una energía de salida, y esto va a ser igual al cambio de energía que hay en el volumen de control, ¿sí? Y en esta parte tampoco ya no es cero, ¿sí? Eso como la parte teórica. La única diferencia entre estacionario y no estacionario. Entonces, de aquí nos van a dar de aquí podemos ver cuando un proceso está en flujo uniforme, entonces, ¿qué es un flujo uniforme? Es cuando el fluido de la entrada y salida es estacionario.
Sí. Entonces, mediante esto podemos plantear la siguiente ecuación. Sí. En donde vamos a tener un calor de entrada más un trabajo de entrada. ¿Ya acabó? Listo. Entonces vamos a tener un trabajo de entrada y también vamos a tener sería, ¿dónde está este? Una sumatoria. Una sumatoria. Acá sería de entrada. Acá sería más una sumatoria de entrada de el flujo másico. Por, pongámosle, no sé, una constante. Definamos una constante, digamos por... escribamos toda esa ecuación. Entonces sería por la energía cinética de entrada, va a quedar por la entalpía más la energía, la velocidad elevado al cuadrado sobre 2 más la gravedad por Z. ¿Sí? Y esto sería menos todo esto de acá. Hagámoslo más pequeño. Hagámoslo con una letra más pequeña para que alcance. Hagámosle un 9. Entonces menos, aquí sería el Q de salida. Menos salida, y acá también sería menos el flujo másico de salida, ¿sí? Y todo esto va a ser igual a el cambio de energía que va a haber en el sistema, ¿sí? Entonces aquí en la ecuación podemos poner lo siguiente. Sería cambio de energía del volumen de control. ¿Sí? Entonces hagámoslo otra vez con unas letras más pequeñas para que se vea mejor. Un 8. Ahí, listo. ¿Sí? Por lo general, para este tipo de ejercicios, nuestra energía cinética y energía potencial son la mayoría de veces despreciables. ¿Sí? Son la mayoría de veces despreciables y se plantea la siguiente ecuación. Entonces, la siguiente ecuación es esta. La mayoría de las veces. Entonces vamos a tener en esta ecuación un flujo de calor menos una potencia, y esto va a ser igual a esto que entra sería esto, bueno, igual como la ecuación de acá. Ya que entra, aquí sería el flujo másico, ya que sí, aquí sale, aquí es lo que sale. Aquí es lo que sale
Y esto aquí va a ser igual al flujo másico que multiplica a la entalpía. Y todo esto menos flujo másico que entra, ¿sí? Y esto sería más la energía interna del volumen de control, que es igual a la masa final por la energía interna específica final menos la masa inicial por la energía interna específica inicial. ¿Sí? Ya con esto ya podemos resolver ejercicios. Entonces vamos a hacer ejercicios. Entonces sería ejercicios. Entonces vamos a tener aquí uno, vamos a tener un enunciado. Un enunciado y dice lo siguiente. Uno es breve y el otro, pues cada uno tiene su cosita. Así los saqué bien. Entonces sería este de aquí. Este. Entonces nos dice, un recipiente rígido aislado se encuentra vacío y se conecta a una tubería por medio de una válvula. ¿Sí? La válvula se abre y entra al recipiente a 100 kilopascales y 27 grados Celsius, hasta que su presión interna llega a 110 kilopascales, momento en el cual se cierra la válvula. Nos pide determinar la temperatura final del aire en el recipiente y teniendo que, nos dice que asumamos los calores específicos constantes. ¿Sí? Entonces de esto vamos a sacar es el paso 2, que sería análisis y esquema. ¿Sí? Donde va a haber un estado 1 y un estado 2. Entonces sería coger de la carpeta de acá y pegar esta parte. Entonces vamos a tener, está muy abajo, vamos más pequeño. Un estado 1 y un estado 2. Sí, donde en el estado 1, nuestra presión 1 va a ser 100 kilopascales y nuestra temperatura 1 va a ser 27 grados Celsius. ¿Sí? En esta parte. Y nuestra presión 2 va a ser 110 kilopascales y nuestra incógnita es la temperatura 2. Y como análisis será que nuestro recipiente rígido será nuestro volumen de control o sistema abierto. Abierto de referencia. Sí. Entonces ya con esto podemos pasar al paso 3, que serían las aproximaciones y deducciones. Sí, ok. Entonces, ¿qué podemos decir de este ejercicio? Que es un sistema abierto o volumen de control. Que el recipiente va a estar sometido a un proceso estacionario debido a que se va a llenar este. Entonces, lo que podemos decir aquí es que diga un proceso transitorio porque se llena el recipiente. Sí, estacionario no, proceso transitorio. Transitorio porque se llena el recipiente rígido. También tenemos un recipiente rígido. Rígido que ya saben que cuando es rígido su volumen va a mantenerse constante. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener? Un proceso de flujo no transitorio, porque hay un cambio de masa en nuestro recipiente.
¿Sí? ¿Qué más? Entonces aquí pongo recipiente rígido, volumen constante. Nos dice que es un recipiente rígido aislado, o sea, significa que no hay interacción de calor. El recipiente es un recipiente aislado. ¿Sí? ¿Qué otra deducción pueden sacar para este problema? ¿Qué más sería de acá? Que los calores específicos los vamos a tomar constante. Asumimos calores específicos constantes. ¿Sí? ¿Qué más pasa en un recipiente rígido? Que no va a haber trabajo aquí. Que sería no hay interacción de trabajo. Trabajo debido a que no hay, digamos, una resistencia eléctrica o un cambio de volumen, para trabajo de ¿qué es? De frontera móvil. Sí, yo creo que con esto va a estar sobre. Entonces estas les sirven para algún otro ejercicio para que las tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces con el paso 4 nos vamos a la aplicación de leyes físicas. Entonces aquí vamos a tener un balance de energía, ¿sí? Donde, según la teoría que hemos dicho anteriormente, sería que la energía de entrada y la energía menos la energía de salida va a ser igual al cambio de energía en el volumen de control. Entonces llevamos esta ecuación acá abajo. Sí, listo. Entonces, ¿a qué es igual esta ecuación? Entonces, tenemos esto y sabemos que la podemos expresar de esta manera. ¿Sí? O de esta manera de acá. De esta manera de acá. Vamos con la general mejor. Entonces tenemos esta vaina de aquí y sería simplificando, ¿cómo sería? Quitando los términos, no, a partir de las deducciones, de las aproximaciones y deducciones antes planteadas, nuestra ecuación queda de la siguiente manera. Entonces, aquí por lo general, otra que se me olvidó poner es que se desprecia o es, mejor dicho, la energía cinética y potencial son despreciables. Entonces aquí serían las energías cinética y potencial son despreciables. Entonces, mirando esa ecuación de aquí, ¿hay calor de entrada? No, entonces este no va, ese tampoco va. ¿Hay flujo másico que entra? Sí. Entonces hay una masa que va a entrar. Este sí se queda. Entonces desprecia, va a haber una entalpía de entrada.
¿sí? En el ¿qué es? Aquí pongamos, esta parte es igual a masa 2 por U2, y esto es igual, esto menos masa 1 por U1. Entonces, mirando esta ecuación y relacionándola con esta, sería que masa 2 masa final del sistema sí hay, porque va a haber un cambio de masa debido a esta masa de vapor que entra, y el recipiente dice que está vacío, entonces por lo tanto la masa 1 vale 0. Entonces, sí, esto no se los va a tener en cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra ecuación va a ser nuestra masa de entrada, que va a multiplicar a una entalpía de entrada, y esto va a ser igual a la masa 2 por la energía interna 2, ¿sí? Quitando todo lo que habíamos puesto acá. No hay interacción de trabajo, no hay ¿qué es? No hay energía cinética y potencial, no hay interacción de calor, se va. Entonces la masa, nos dice en el enunciado que la masa al principio está al vacío, entonces esta parte de aquí se va, ¿sí? ¿Sí entendieron esa parte? ¿Sí les quedó claro por qué nos da una ecuación así de pequeña? ¿O todavía no? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Puede volver a explicar eso? ¿Por qué queda ecuación? Pille, esta es la ecuación grande, ¿no? La ecuación general para un proceso de flujo no estacionario, ¿sí? La que hemos planteado en la parte teórica. Entonces, aquí sacamos una deducción, ¿sí? Que el recipiente es rígido y el volumen va a ser constante, dice, listo. Entonces no hay interacción de calor, entonces, porque es aislado. Entonces el Q de entrada y el Q de salida no van a ir en la ecuación, entonces estos los tachamos, ¿sí? Después nos dice, como es un recipiente rígido, no hay interacción de trabajo debido a que no hay una resistencia eléctrica o un cambio de volumen para el trabajo de frontera móvil, ¿sí? El volumen se va a mantener constante. Entonces el trabajo, tin, se va, tin, se va. Entonces, ¿qué nos está quedando? Flujo másico de entrada y flujo másico de salida, ¿sí? Y esto es igual al cambio de energía dentro del volumen de control, que esto es igual a la masa 2 por U2 menos la masa 1 por 1, ¿sí? Entonces, ¿hay un flujo en la entrada? Sí. Entonces, esta parte sería, hay una entalpía, que tocaría buscarla, y decimos que las energías cinética y potencial son despreciables en este tipo de recipientes, entonces este se va, ¿sí? Aquí también sería esta y esta, pero ¿hay un flujo másico de salida? No, entonces todo esto va a tacharse, ¿sí? Entonces nos iría quedando, digamos, la masa de entrada por la entalpía de entrada es igual al cambio de energía del volumen de control. Entonces, analizando el cambio de energía en el volumen de control, va a haber una masa final debido a que va a haber una masa que entra a través de la válvula, pero nos dice al principio que ¿dónde está? Que un recipiente rígido aislado se encuentra vacío, o sea que el estado 1, la masa va a ser igual a 0. Entonces, como la masa inicial del sistema va a ser igual a 0, este término va a ser 0. Y simplificando, sería que la masa de entrada, este que está aquí, es igual a la masa final por la energía interna final del sistema. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí le quedó claro? Sí, gracias. Breve. Entonces, volviendo aquí, ¿qué nos damos cuenta? Que la masa de entrada, la que entra por esta válvula, va a ser la que llene este recipiente hasta llevarle una presión de 110 kilopascales. Entonces, lo que podemos decir es que la masa de entrada es igual a la masa final
del recipiente rígido. Esto en términos de ecuación sería lo siguiente, que la masa de entrada va a ser igual a la masa 2. ¿Sí? Entonces en la ecuación se van a cancelar. Tin, tin. Entonces lo que tendríamos, la ecuación nos queda de la siguiente manera. ¿Sí? Sería que la entalpía de entrada al sistema es igual a la energía interna específica final. ¿Sí? O si no, esto es igual a la energía interna 2. Sí, como para que no se pierda por las unidades. Sí, ahí sí les quedó claro, sí, yo creo que sí, sí, ok. Entonces, esto lo podemos expresar en términos de calores específicos, ¿sí? Entonces, lo que nos quedaría es que expresando la ecuación en términos de calores específicos, nos queda lo siguiente, ¿sí? El H de entrada, entalpía, si se acuerdan, es igual al calor específico sub P por la temperatura de entrada, ¿sí? Y la energía interna final va a ser igual al CB por la temperatura final, ¿sí? Entonces sería entrada, ¿sí? Sería que el CP por la temperatura de entrada va a ser igual al CB por la temperatura final. ¿Sí sabes? Entonces, aquí en este enunciado que nos pide determinar la temperatura final del aire en el recipiente. ¿Sí? Entonces, despejando esta ecuación nos quedaría despejando para encontrar la temperatura 2 o temperatura final sería que nuestra temperatura final va a ser igual al CP por la temperatura de entrada, todo esto sobre el CB. ¿Sí sabes? Entonces ya tenemos esa ecuación, ya podemos pasar al paso 5, que serían las propiedades. Entonces, para satisfacer esta ecuación, ¿qué nos haría falta? Nos haría falta el CP y el CB, pero ¿de qué elemento, de qué sustancia? Sería de aire. Entonces, sería necesitamos encontrar el CP y CB del aire. ¿Sí? Entonces, nos vamos a las tablas. Sería la tabla... sería tabla A ver, miremos qué nos sirve la tabla 1 o la tabla 2, no me acuerdo. Y busquémosla aquí. No me deja mostrarla. Aquí está. Listo. Entonces necesitamos la tabla A2, donde dice calores específicos de gas ideal de varios gases comunes. Vamos a la tabla 2, donde a 300 Kelvin va a ser un CP de 1.005 y a
y un CB de 0.718. Entonces tenemos que calcular cuánto es nuestra temperatura, porque si no, nos toca hacer una interpolación en esta parte de acá. ¿Sí? Para el aire, una interpolación ahí. Entonces tenemos que calcular primero cuánto es nuestra temperatura en grados Kelvin. Sería tabla A2 del libro de Sengel. Ahora sí calculamos, convertimos nuestra T de entrada a Kelvin. Nuestra temperatura Kelvin. Y obtenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué temperatura tenemos? Sería la temperatura de entrada, ¿sí? Para poder hallar la temperatura final. Entonces, la temperatura de entrada nos dice que es 27 grados Celsius. Entonces, sería temperatura de entrada. De entrada. Va a ser igual a 27 más 273. ¿Sí? Entonces es igual a 300 Kelvin. Este ejercicio es breve. 300 Kelvin. Entonces, como tenemos la temperatura a 300 Kelvin, nos sirve para hallar los CP y los CB a 300 Kelvin de el aire. Entonces sería este de aquí, este de aquí y este de acá. En kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces llevamos esta vaina de aquí. Aquí nos venimos acá al documento y lo pegamos. ¿Sí? Como para. Entonces tenemos un CP que es igual a 1.005 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. ¿Sí? Kilogramo por Kelvin, y acá sería 0.718 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces ya hallamos esas propiedades y ya podemos pasar a los cálculos. ¿Sí? Entonces sería paso 6. Nuestros cálculos. Entonces, ¿qué nos pidió ayer? La temperatura 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Ya que nuestra T2, acá la tenemos. ¿Dónde está? Nuestra T final. Va a ser esto. ¿Sí? Entonces, pegándola aquí sería reemplazar. Nuestro CP es 1.005. Copiémoslo de acá para no estar. Esta parte de aquí. Allí, por la temperatura de entrada que nos había dado 300 Kelvin, sobre un CB que va a ser igual a 0.718. Entonces, ¿cuánto nos da la temperatura final? En Kelvin. ¿Cuánto nos da? 419.92. 419.92. Listo. Entonces ya hicimos los respectivos cálculos, ya sacamos las respectivas ecuaciones. Y este es el ejercicio como más breve, como para ir mirando las ecuaciones. Entonces aquí lo único que nos quedaría es el paso 7, que sería el análisis de resultados. ¿Sí? Y ahora sí, vamos al otro ejercicio, que es un poquito más largo.
Vamos a ejercicio 2, que sería el enunciado. Y dice lo siguiente. Sí, ¿dónde estás? Por acá te tengo. Entonces, este también va a ser de flujo no estacionario y dice lo siguiente. Una línea de suministro de vapor de agua que se mantiene a 400 psi y 450 grados Fahrenheit se utiliza para cargar un depósito rígido, vacío. Entonces sería vacío porque esta tilde está mal puesta. Dejémosla ahí. Vacío. Sí, está bien puesta. Se abre la válvula de conexión y entra el vapor al depósito. Entra el vapor, sería. Entra el vapor al depósito aislado hasta que la presión del depósito alcanza 200 psi. ¿Sí? Lo que nos da acá. Y nos pide determinar la temperatura final del depósito en grados Fahrenheit. Y B, las libras masa de vapor que ha entrado si el volumen del depósito es de 10 pies cúbicos. ¿Sí? O sea, ya nos dan el volumen de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer paso 2. Análisis y esquema de este ejercicio. Entonces, para un análisis y esquema necesitamos saber qué cosas nos dan el estado 1 y qué cosas nos dan el estado 2. Entonces, llevamos esto ahí. Tenemos estado 1, la masa inicial va a ser 0, vamos a tener un vapor de agua con una presión de línea de 400 psi y una temperatura de línea de 450 grados Celsius. ¿Sí? Entonces nos dice que se abre la válvula y dentro del recipiente la presión final va a ser igual a 200 psi. Las propiedades en la línea de aquí, la que circula vapor de agua, van a ser iguales. Y nosotros podemos deducir de aquí, sería, digamos, insertar. Insertemos un cuadro de texto que nos permita hacer un breve análisis. Entonces, de ese ejercicio, ¿qué podemos deducir? Entonces sería que, en este caso, tomamos el recipiente rígido, como nuestro sistema de volumen de control. ¿Sí? En el estado inicial, su masa es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Que cuando se abre la válvula, entra masa de vapor de agua y las propiedades que contiene el recipiente van a cambiar, o sea, cambian. Sería aquí nuestro sistema. ¿Sí? ¿Todo fine? ¿Todo good? Esta parte sí. Esto es breve, esto de análisis es breve. Entonces ya podemos pasar al paso 3, que sería aproximaciones y deducciones para este sistema. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de este sistema? Es un sistema abierto, que hay un proceso estacionario porque se va a llenar el recipiente. ¿Qué más podemos decir? Que es un flujo uniforme. ¿Sí? Porque recuerdan que uniforme, ¿qué quería decir?
uniforme nos quiere decir que el fluido de entrada y de salida es estacionario. ¿Sí? Como es un proceso estacionario, un proceso de llenado. Eso va a ser un fluido uniforme. Entonces, vamos a poner esos datos. El sistema abierto o volumen de control. ¿Sí? Proceso de flujo estacionario. ¿Sí? Entonces sería flujo uniforme. ¿Qué más podemos decir de este? Que es un recipiente rígido. Rígido, se va a trabajar sobre un recipiente rígido. Entonces, en base a lo que ya habíamos sacado acá, ¿qué me pueden decir ustedes de las aproximaciones de esto? ¿Mm? ¿Se borraron? Ahí está. Ahora estoy poniendo acá. Qué pena. Estoy poniendo aquí y son acá. ¿Qué más podemos poner acá? Es un recipiente rígido. ¿Y qué más? ¿Hay interacción de calor y trabajo o no? En esos recipientes. No, ¿verdad? Entonces no hay interacción de calor y trabajo. ¿Sí? Sería que se supone que el volumen de la válvula y la entrada son despreciables. ¿Sí? Entonces serían estos de aquí. Este tubito de aquí y este de acá. ¿Sí? Entonces tratemos de avanzar rápido porque tengo que hacer un trabajo. Entonces aquí hagamos aplicación de leyes físicas. Y como ya habíamos hecho antes, vamos a hacer un balance de energía. Balance de energía. ¿Sí? En donde vamos a escribir la ecuación. La derivada de un balance de masa primero. Vamos a hacer un balance de masa y un balance de energía. La derivada de la masa que está en el volumen de control sobre unidad de tiempo va a ser igual a el flujo másico de la línea. Sería ahí ponerle esta de acá. Entonces sería flujo másico de la línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Donde M sub L, que sería M punto sub L, M punto sub L, compa, me debo retirar. Listo, perro. Todo bien. Donde M sub L va a ser igual al flujo de vapor que entra al sistema. ¿Sí? Entonces sería integrando la ecuación. Integrando la ecuación sería de la siguiente manera. Entonces sería que el delta de la masa en el volumen de control va a ser igual a la masa 2 menos la masa 1. Y esto va a ser igual
a la integral, sí, a la integral, este de aquí, copiémoslo de aquí. Desde un tiempo 1, un tiempo 2, de nuestro flujo másico de la línea por un diferencial de tiempo. ¿Sí? Hasta ahí ya. Y esto, integrando esta parte de acá, nos da que esto va a ser igual a la masa de la línea. ¿Sí? Eso ya lo habíamos hecho la otra vez. ¿Sí? Entonces, para que quede más bien redactado esto, sería donde gonorrea, donde m sub L va a ser igual a la masa del vapor que entra al sistema. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa parte. Ya hicimos nuestro balance de masa. Entonces sería como decir que masa 2 menos masa 1. Pongámoslo aquí. Creo que me cambié de... Ay, se me olvidó. Sería que nuestra masa 2 menos la masa 1 va a ser igual a la masa de entrada de la línea. ¿Sí? Esta parte yo creo que es lo más breve. Ahora sí, ¿qué viene? El balance de energía. ¿Sí? Entonces, como balance de energía, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que nuestra ecuación, expresándola para un tiempo determinado, va a ser que nuestra derivada de la energía del volumen de control sobre un diferencial de tiempo va a ser igual. Este de acá, ¿será que lo puedo copiar? Vamos a copiar la de acá arriba. Así no, copiamos acá abajo. Sería igual al flujo de calor más la potencia más un flujo másico que va a multiplicar a una entalpía más una velocidad elevado al cuadrado sobre 2 más la gravedad por una altura. ¿Sí? Entonces esta ecuación, ¿cómo nos queda? ¿Sí? Podemos expresar nuestra ecuación de la siguiente manera. Entonces sería que la energía interna, el cambio de energía interna va a ser igual al delta de energía interna del volumen de control. Y esto va a ser igual a U2 menos U1. Y esto también es igual a la masa 2 por la energía interna específica 2 menos la masa 1 por la energía interna específica 1. ¿Sí? ¿Y esto es igual a qué? Esto va a ser igual a esto mismo de acá. Sino que aquí ya va a ir es una integral. Donde lo que vamos a expresar es lo siguiente. Ahí se ve. La integral del
sería del flujo másico sub L de un tiempo 1 a un tiempo 2 por todo esto. Pero como ya estamos despreciando las energías cinética y potencial, podemos quitarlo esto. Sobre el general, no esto. Entonces sería por la entalpía de la línea. Y esto sobre un dt. Entonces, si es hasta ahí, creo que todos sí entienden esa parte. Entonces, ¿qué podemos decir? Que al ser un flujo uniforme, sería que nuestro delta de energía interna del volumen de control va a ser igual a la masa 2 por la energía interna 2 específica menos la masa 1 por la energía interna específica 1. ¿Y esto qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual esto? No hay interacción de trabajo ni calor. Chao, chao. ¿Sí? No hay energía cinética y potencial. Chao, chao. Como es un flujo uniforme, sus propiedades se van a mantener constantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan del primer ejercicio que hicimos, del último ejercicio que hicimos en la anterior tutoría? Que también era un volumen de control, donde definíamos que el HL va a ser constante y lo sacamos por fuera de la ecuación. Entonces sería sacar el HL, para que quede más claro, que va a multiplicar a la integral de ml de t. ¿Sí? ¿Y a qué es igual esta integral? Acá arriba nos lo dan. Esta integral de T1 a T2 del flujo másico de la línea va a ser igual a la masa de la línea. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a la masa de la línea. ¿Chicas? Entonces, dejando una ecuación mucho más breve, sería que nuestro... Parece me voy a retirar, pero no, ya vuelvo, por si acaba la tarea. Listo. Esto sería la masa 2 por la energía interna 2 menos la masa 1 por la energía interna específica 1 va a ser igual a la entalpía de la línea por la masa de la línea. Chicas, entonces, como nos dice al principio, como en el estado inicial, el enunciado, no, como en el estado inicial, la masa 1 va a ser igual a 0, ¿sí? Tendremos o tenemos que nuestra masa 2 va a ser igual a nuestra masa de la línea. ¿Sí? Entonces, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. M2 por U2 va a ser igual a HL por ML. ¿Sí? Entonces, como son las mismas, va a ser igual que el U2 o el U final va a ser igual al H de entrada o al H de la línea. ¿Sí? Entonces pongo H de entrada o H de la línea. Listo. O sea, casi lo mismo que lo que habíamos hecho
anteriormente. ¿Sí? Y aquí ya tendríamos las ecuaciones para acá. De aquí ya hallaríamos nuestra temperatura y nos faltaría cómo hallar la masa. ¿Sí? Entonces, para hallar nuestra masa, y como ya nos dan un volumen específico en esa parte de acá, el volumen un volumen del depósito que es de 10 pies cúbicos, simplemente es como tal hacer esto, ¿sí? Entonces sería masa del depósito. Para la masa del depósito vamos a tener la siguiente ecuación. Entonces sabemos que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿sí o qué? Entonces, nuestra masa la podemos expresar que la densidad es 1 sobre volumen específico y esto lo multiplicamos por el volumen. ¿Sí? Entonces sería que esto no esté en negro. Y sería llevar una ecuación donde la masa va a ser igual al volumen sobre el volumen específico. ¿Sí? Nos pide la masa final, ¿verdad? Libras masa de vapor que ha entrado sí, la que entra es la misma que entonces ponemos la masa final. Final. Sí, entonces sería el volumen del depósito. Sobre el volumen específico. Entonces ya con esto ya podemos pasar al paso 5 y empezar a encontrar propiedades. Sí. Entonces, ¿qué estados debo tomar? Tenemos que ver qué estados debemos tomar para buscar las propiedades. Entonces en el estado 1 no tenemos prácticamente nada, sino que una masa igual a 0, entonces ni para qué molestarnos en evaluar ese estado. Pero el estado 2 sí tiene una presión. Y el estado de la línea también lo podemos evaluar para encontrar nuestra entalpía de la línea. Entonces empecemos con el estado de la línea. ¿Y cómo nos quedaría? El estado de la línea sería que tenemos en nuestro ejercicio una presión de línea de 400 psi. PSI y una temperatura de la línea que es igual a 450 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos, nos vamos a la tabla de presiones, que sea la tabla A5, porque está en sistema inglés. Entonces, comparamos, y comparamos con nuestra temperatura de saturación. Entonces sería que nuestra temperatura de saturación va a ser igual a, vamos a las tablas, ¡ting! Listo. Entonces vamos al apéndice 2. Y vamos a la tabla 5 de tabla de presiones. Tabla 3 a 4 a 5. Entonces tenemos una presión de 400, que está aquí. Y nuestra temperatura de saturación es 444.62. Entonces vamos acá. Entonces tenemos que 44.62 grados Fahrenheit. Y esta temperatura es menor
que nuestra T de la línea. Entonces, se encuentra, pongámoslo más acá arriba. Se encuentra en fase de vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos tabla A6E. Chicas, y nos vamos a ubicar en las tablas. Tabla A6E. Tin, A6C y buscamos nuestra presión en PSI que era de 400. Entonces 40, 100, 160, 275. Aquí está, 400 PSI. Listo, encontramos nuestra presión. ¿Qué nos falta hallar? La temperatura que es 450 grados Celsius. ¿Sí o qué? Entonces la temperatura de 450 grados Celsius está aquí. Entonces nos venimos por esta línea y nuestra entalpía sería de 1209.4. Entonces volviendo acá, sería que nuestra entalpía de la línea va a ser igual a 1209.4 BTU sobre libra masa. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el estado final. Vamos a analizar las propiedades del estado final. Entonces, ¿qué tenemos en el estado final? Que nuestra presión 2 va a ser igual a 200 PSI. 200 PSI. Ah, sí o qué. Aquí nos lo dice, sí. Entonces tenemos 200 PSI, entonces solo tenemos una variable. Entonces, ¿qué pasa? Que para utilizar las tablas necesitamos mínimo 2 variables. Entonces, de la ecuación de balance de energía, sería esta de acá. Entonces tenemos esta de aquí, que la pondremos acá. Entonces, ¿qué decimos? Que nuestra U final va a ser esta de aquí. ¿Sí? Tenemos nuestra U final. Pero ¿qué es? Tocaría compararla con el auge del ¿qué es? Del vapor de agua para saber en qué fase está y poder determinar realmente su temperatura final. ¿Sí? Entonces sería ya teniendo dos variables, dos propiedades, podemos encontrar T final. Entonces, 200 PSI y 1209.4. Entonces nos vamos a las tablas tabla A5, tabla de presiones. Buscamos 200 PSI. Listo. Entonces 200 PSI. 200 PSI que va a estar acá abajo. Y necesitamos que nuestra UG y nuestra UF. Entonces UF nos vamos por esta columna. Nos da 354.78. Y la de nosotros es 1200 algo, entonces es mayor que UF, no va a ser líquido saturado. Entonces vamos a la otra que sería el estado de vapor saturado, UG. Y nos dice que es 1114.1. Entonces nuestro estado final se va a encontrar en fase de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cómo quedaría? Que el HF es menor que el HG y el UF es menor que el UG y esto es menor que nuestra U final. ¿Sí? Entonces esto sería fase de
vapor sobrecalentado. Si esa es fase de vapor sobrecalentado. Entonces vamos otra vez a la tabla A6C y buscamos nuestra presión y nuestra energía interna final. Entonces venimos acá otra vez. Encontramos los 200 PSI y sobre esta columna va a estar nuestras energías internas. Entonces la de nosotros es 1209.4. Entonces va a estar entre 1209.1 a una temperatura de 600 y sería entre 700 y 1249.0. Entonces de acá sacamos una tabla. Entonces sería que insertamos una pequeña tablita. Allí. Entonces aquí sería la temperatura en grados Fahrenheit. Acá sería nuestra energía interna en BTU sobre libra masa. En BTU sobre, aquí se ve así, BTU sobre libra masa. Ahí. Entonces nos dice 600. Aquí pongamos esta vaina así. 600. Acá va a estar nuestra T final. Y aquí va a estar los 700. 700. Entonces aquí está un 1209.1. Aquí estaría el 1209.4 de nosotros. Y aquí estaría el 1249. 1249.0. Entonces, ¿cuánto nos da nuestra temperatura final? Entonces aquí sería más escribir por interpolación. T final va a ser igual a cuánto nos da esa interpolación. Si ya toca que izquierda, como no se puso así, Cristian, que se va para atrás. Vean. Está sentido así. ¿Será? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría esa temperatura en grados Fahrenheit? Esa interpolación. Si sea por el chat, perros. ¿Cuánto nos da? A ver, vamos a ver. Mi calculadora, ¿la miro? Tía.
en la cartera. No lo encuentro. Acá está. Entre 1209.1. 600, 700, 5, 1209.4. 600.75. Entonces 600.75 grados Fahrenheit. Entonces ya tenemos la T final. Y ¿qué nos faltaría determinar? Ya teniendo la T final, sería las libras de masa del vapor que ha entrado al volumen del depósito. Entonces aquí sería que necesitamos insertar otra columna. Insertemos otra columna a la derecha. Entonces, vamos a tener un volumen específico en Ft cúbicos sobre libra masa. Y aquí tendríamos que ir a la tabla que estábamos viendo hace un rato y sacar los volúmenes específicos. O sea, sería 3.0586 y 3.3796. 3 sería 3.0586. Aquí será 3.0586. Acá sería nuestro 3.3796. 3.3796. Y acá sería nuestro volumen específico 2. Entonces, nuestro volumen específico 2 va a ser igual a, por interpolación, Ft cúbicos sobre libra masa. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Ponme medio 3.061. Listo. Entonces, ya teniendo estos datos, ya podemos ir al paso 6, que serían los cálculos. Los cálculos sí sería que el inciso A
sería este de aquí, que la temperatura final en grados Fahrenheit, ya lo tenemos. Nuestro inciso B va a ser igual a la masa, final en libras masa. Entonces, llevamos esta cosa de aquí y la ponemos. ¿Y cómo sería el volumen del depósito que nos daba en la ecuación? En el enunciado, que diga, perdón, era de 10 Ft cúbicos sobre libra masa. Y nuestro volumen específico sería el siguiente, que dio el compañero. 3.061. Aquí sería Ft nomás, Ft cúbicos. Aquí sí sería Ft cúbicos sobre libra masa. Sobre libra masa. Entonces, ¿cuánto nos da esa masa final? Dividido en 3 sería 3 algo. ¿En qué línea se encuentra ubicado? 10. 3.267 libra masa. Entonces ya encontramos lo que necesitamos. Sí, entonces bajamos este acá. Ya tenemos nuestro inciso A, nuestro inciso B y nos quedaría el último paso, que es el paso 7. Análisis de resultados. Entonces, no sé si quieran continuar o dejamos hasta ahí, porque hay un ejercicio largo, pero no creo que lo acabamos. Entonces ustedes me dirán. Yo creo que para no dejarlo mucho, podemos terminar por ahí. ¿Sí? ¿Todos concuerdan lo mismo? ¿Cuándo es la otra tutoría? Mañana, ¿A qué horas? de 1 a 3, creo. Sí, de 1 a 3. Ah, listo. Sí, hágale, entonces sí. Y la de mañana se puede reponer otro día, para los que no puedan. Pues sí, podría ser. Sí. Sí, igual ya esta semana acabo tutoría, entonces sí, puedo hacer 2 sesiones mañana o puedo hacer una sesión mañana y otra el miércoles. Entonces, de aquí les iba a mostrar, no sé si el profesor se los deje, el taller de nosotros fue, ¿dónde está ese bendito taller? Y ya les voy a mostrar, denme un momento. ¿Dónde está esa mierda? Taller, este creo que es. ¿Se abrió? No lo quiero abrir. Ya lo abrió. Pillen, este fue un taller que nos dejó el profesor el semestre pasado. Entonces, si quieren, le toman pantallazo y lo van analizando y yo les doy la solución después. En clase. ¿Sí sabes? Sería hacer este. Pues posiblemente mañana haga este. Si Dios quiere. Y sería el otro que es... ¿dónde lo tengo? Esto de... Él dijo que nos iba a dejar un taller así como de analizar una planta, algo así con varias cosas. Entonces les va a aplicar ciclos. Sí, es que yo le iba a preguntar eso al profesor, que si va a meter... Bueno, igual de esto pasamos a ciclos, hacemos esta semana rapidito ciclos. Y el otro ejercicio sería este de acá.
que dice que un dispositivo de cilindro émbolo está unido mediante una válvula, una fuente de aire que fluye una tubería en régimen estacionario. Bueno, este es re largo, entonces eso lo hacemos mañana mejor. Ese y este, si alcanzamos uno de los dos, o por lo menos uno. ¿Sí? Entonces ya les tomaron pantallazo como para que los vayan analizando si tienen tiempito. Sí, yo ya. Listo, entonces yo creo que por hoy ya podemos dejar ahí y déjenme en su grupo en el chat, por favor. Tan, tan, tan. Shop.